Buenas tardes, estimada docente. El día de hoy nuestro grupo viene a presentar la actividad número 3, que tiene como título las principales características del desarrollo del lenguaje en el niño. Nuestro grupo está conformado por Cristian Camilo Gil Grajales, Fernando Rodríguez Quintero y quien les habla, Argemiro Vela. Hoy venimos a hablarles sobre un tema muy importante: las principales características del desarrollo del lenguaje en el niño. Es importante resaltar que es un proceso fundamental, porque a través del lenguaje los niños no solo aprenden a comunicarse, sino que también fortalece su crecimiento personal y aprendizaje. Cuando hablamos del lenguaje, no nos referimos únicamente a hablar. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para expresar pensamientos, emociones e ideas. Lo hacemos usando palabras, gestos o incluso signos. Además, el lenguaje incluye también comprender lo que otros nos dicen y poder interactuar con ellos. Ahora bien, el desarrollo del lenguaje es un proceso progresivo. ¿Esto qué significa? Que los niños poco a poco van aprendiendo a entender y producir sonido, palabras y oraciones. En ese camino adquieren estructuras lingüísticas que les permiten comunicarse de forma más clara y efectiva con su entorno. En resumen, con estas bases claras podemos comprender cómo evoluciona el lenguaje en los niños. Características del desarrollo del lenguaje del niño. Cabe destacar que las características o las principales características van acorde a la edad del niño, o sea, van gradual, dependiendo de muchos factores, como el entorno, o sea, los factores sociales o el entorno biológico. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad de aprendizaje o algo, pues le va a hacer un poquito más de tiempo. Entonces los expertos las categorizan por etapas. En este caso tenemos 4 etapas y la primera etapa es la etapa prelingüística, que va de 0 a 12 meses de edad, y es donde el niño pues empieza a construir una comunicación por medio de llantos, balbuceos y gestos, y a decir las primeras palabras. Por ejemplo, pata y algunas combinaciones de sonidos. En la etapa lingüística inicial, que es de 1 a 2 años, es donde empieza el niño a construir palabras o a decir palabras con significados. Por ejemplo, él sabe que el papá es una persona y la mamá es otra. O emite significado, por ejemplo, a objetos, por ejemplo, a una cuchara. Sabe para qué sirve la cuchara y pues la pide cuando la va a necesitar. También empieza como a emplear cada vez más palabras o nuevas palabras a su vocabulario. En la etapa de combinación es de 2 a 3 años. Las frases son simples, de 2 a 4 palabras, o sea, ya empieza a construir frases, obviamente con significado. Por ejemplo, te amo mamá o mamá tal cosa. Empieza a enriquecer su lenguaje. Etapa de consolidación va de 3 a 6 años. Esta etapa es donde el niño se desarrolla aún más su vocabulario. Va a ser más amplio, con frases más complejas, uso de preguntas, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué? Y también las respuestas, da respuestas. Y emite narraciones, o sea, como que el niño empieza a contar
lo que alguien hizo o lo que alguien no hizo. Por ejemplo, acusar al hermano o algo, o sea, como a construirse historias de lo que está pasando en sí. El niño nace dentro de una comunidad de personas que emplean un lenguaje y el aprendizaje de su lengua que forma parte de su socialización como miembro de esa comunidad. A través de esta interacción con los de su entorno, el niño adquiere así los recursos del lenguaje de su comunidad y aprende la forma de emplear esos recursos para realizar una variedad de propósitos en relación con diferentes personas y en situaciones diferentes. Mediante estudios llevados a cabo en infantes en las primeras semanas de vida, se realizaron grabaciones de las interacciones con sus madres. Se han obtenido evidencias de que los niños están conscientes de las interacciones de sus madres y ellos proponen o expresan sus propias intenciones y desarrollan un entendimiento compartido de lo que está sucediendo. Estudios sobre el aprendizaje de la lengua materna han demostrado que tanto los niños como los padres desarrollan intuitivamente estrategias que propician la adquisición del lenguaje. De la misma forma, estas evidencias sugieren que los niños pequeños van a aplicar las mismas estrategias cuando aprendan una segunda lengua. Entre estas estrategias está la imitación, la repetición, el habla telegráfica y la incorporación. Ella se sostiene que los estudios en psicolingüística dan evidencia de que los primeros intentos de producir habla son intentos de imitar palabras que, que emplean otras personas. A medida que incorporan significado, los niños siguen usando estas palabras con frecuencia, repitiéndolas como si estuvieran practicando el uso de ellas. Luego los niños comienzan a combinar palabras aprendidas de esta forma, demostrando creatividad en la producción del habla telegráfica. A medida que el niño utiliza la repetición, comienza a ensamblar componentes aprendidos para poder expresar el significado de las palabras. Otros factores y características sobre el lenguaje de los niños es que depende mucho de factores biológicos y sociales, está ligado al desarrollo cognitivo, ya que el lenguaje no es solamente repetir sonidos, el niño va construyendo significado relacionando palabras con objetos, acciones y emociones. En conclusión, tenemos que el desarrollo del lenguaje del niño es un proceso progresivo, o sea, va gradual dependiendo de la edad del niño, con etapas claramente definidas que dependen tanto de la maduración biológica como de la estimulación social y emocional, o sea, que depende de, de estas condiciones biológicas. Por ejemplo, si tiene una enfermedad de aprendizaje, pues no va a tener como la misma capacidad de evolución a otro niño que no las tenga. O el entorno, por ejemplo, si es un entorno empobrecido de lenguaje, o sea, de bajo léxico, que, por ejemplo, no es lo mismo un niño en un entorno donde la mamá o el papá no sepa leer, a otro entorno donde sí tengan más conocimiento sobre la lectura o a la estimulación sobre la lectura, el dibujo, a, a que en algunos pues no la tengan. Estimular el lenguaje desde la casa y en la escuela es fundamental para que el niño logre comunicarse de forma efectiva y desarrolle al máximo sus capacidades. O sea, que no depende solamente de unas etapas o de algo biológico, social, sino que
tanto uno como futuro pedagogo o en la casa se deben estimular, o sea, ayudar, no solamente esperar que cada niño cumpla con esta etapa y que esta etapa es donde va a desarrollar esto y tal cosa. Y bueno, y se le pasó la etapa al niño y no hubo como esa estimulación. O sea, por eso es importante la estimulación, porque ayuda a enriquecer al niño, a explorar de lo que a él le gusta más adelante y pues obviamente tener una mejor experiencia para el niño y una mejor vida en lo que cabe destacar en el lenguaje y en la enseñanza.